Buenas noches, queridos hermanos. Una oportunidad más de encontrarnos con la palabra de Dios, de tener un encuentro con la palabra de Dios para asimilar las benditas enseñanzas que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos han dejado en su palabra. Tenga una feliz noche. Bueno, esperando los primeros reportes de hermanos que ya están en línea para comenzar esta noche de estudio bíblico. Bendito sea el Señor. Ahí veo a la hermana Alice Núñez por ahí. Y veo también, sí, saludos a la hermana Ilse, bendiciones. Liliana y debe estar Carlitos por ahí también, bendiciones grandes. Que el Señor Jesucristo esté con ustedes en esta noche. Que la presencia de Dios llene a cada hermano y a cada hermana. Vamos a orar para que Dios abra nuestro corazón, disponga nuestras vidas, para que Dios en esta noche nos ponga sensibilidad de espíritu y para que podamos aprender más de lo que dice la bendita palabra de Dios, para que tengamos armonía en nuestras casas también. Señor Santo y bueno, te damos muchas gracias. Venimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, auxiliados por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, pidiéndote en ese nombre precioso de tu Hijo, Señor, que tú te manifiestes en esta noche, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes, que nos permites estar enfocados, que nos permitas estar atentos, que nos permitas estar concentrados, que pongas tranquilidad, Señor, en nuestros ambientes donde nos encontramos, que pongas paz, que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Dios, en cada hogar, Padre Celestial, en cada rinconcito, en cada lugar, esté tu santa presencia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, comienzo diciéndoles y les estaré reiterando, ¿verdad? Que ustedes pueden contribuir con algún pensamiento durante la enseñanza, alguna inquietud, algún versículo bíblico, alguna experiencia personal corta, ¿verdad? De lo que estamos tocando. Eh, es una buena oportunidad, ¿verdad? Estamos en una serie nueva que se llama Grandes Temas de la Biblia. Comenzamos con el gran tema de la misericordia y seguimos con el gran tema de la oración. Y bueno, si no me equivoco, esta es la tercera o cuarta sesión, no recuerdo bien, que estamos tocando el tema de la oración, ¿verdad? Porque la oración es algo tan grande y tan amplio como Dios mismo. No vamos a pretender abarcarlo, pero sí estamos tratando de poner en orden lo que sabemos acerca de la oración, porque estoy seguro que muchas de las cosas que hemos tratado, de alguna manera, de alguna forma las conocemos, ¿verdad? Hasta las hemos practicado. Pero aquí en este estudio lo vamos sistematizando, lo vamos poniendo en orden, respaldándolo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y quitando algunos mitos y algunas cosas, ¿verdad? La semana pasada hablamos de las condiciones para que nuestra oración sea eficaz. Y solamente a manera de repaso voy a recordarle que hablaba de que la condición más importante, ¿verdad? Es que tengamos una buena relación de hijo con Dios, ¿verdad? Entender que Él es nuestro papá y nosotros somos hijos por medio del Señor Jesucristo. La segunda condición para que nuestra oración sea eficaz era la fe. La tercera, que nuestra vida esté limpia. La cuarta, que estemos en armonía con la voluntad de Dios. La quinta, que nuestro corazón sea un corazón perdonador, porque cuando vamos a orar tenemos que perdonar, dice el Padre nuestro. Otra condición, la sexta, para que nuestra oración sea eficaz, es ser persistente, ¿verdad? En aquello que estamos convencidos que es la voluntad de Dios. Y lo último que hablamos fue de los buenos motivos en la oración, ¿verdad? Debe haber buenas motivaciones, no motivaciones egoístas. Muy bien, en esta noche hemos hablado bastante de la oración y debemos entender primero que la oración es un privilegio, es el privilegio más grande
que nos da Dios después de nuestra salvación, el privilegio más grande que tenemos, ¿verdad? De acercarnos, como dice Hebreos, de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, es el privilegio más hermoso, más grande que tenemos los hijos de Dios, de poder acercarnos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración, ¿verdad? Primeramente a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la oración. Es el privilegio de clamar a Dios en cualquier momento, de madrugada, en la noche, en el día, caminando, en el bus, en el taxi, en medio de una necesidad, en medio de una desgracia, en medio de un accidente, en medio de un momento de alegría, por otra persona en la misma calle muchas veces, por medio del teléfono, por medio de un medio como estos. La oración es el privilegio más grande, ¿verdad? Para que una persona, por ejemplo, pueda tener una cita con el presidente, posiblemente, primeramente, tiene que pasar por algunos representantes, secretarias, representantes, gente que atiende diferentes asuntos de la presidencia y tiene que pasar por todos esos filtros, ¿verdad? Y quizás ni logre la cita con el presidente, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros no tenemos que sacar cita ni hacer un montón de gestiones, ¿verdad? Para eh, hablar con el Rey del Universo, para hablar con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué privilegio más grande puede tener el cristiano si no es la oración? Leyendo algunos testimonios, ¿verdad? De los campos de concentración donde tenían a creyentes, ¿verdad? Les prohibían orar. Y ellos decían, bueno, pueden prohibirme que yo abra la boca, pueden prohibirme que yo exprese palabras, pero en mi corazón nadie me va a impedir que en mi corazón y en mi mente yo esté hablando con Dios. Tais bendiciones. Entonces vea el privilegio tan grande que tenemos, ¿verdad? No necesitamos ir a un lugar específico para orar, no necesitamos ir a un templo específico para orar, no, no necesitamos, si estamos en un lugar público, ni siquiera tenemos que abrir la boca, ¿verdad? Un clamor desde la mente, desde el corazón, Dios está escuchando. Todas estas cosas las hemos venido viendo a través de este estudio, ¿verdad? Como Ana, que apenas murmuraba, ¿verdad? Que apenas movía la boca, pero su oración llegaba a Dios. Entonces es un privilegio, hermanos. Esto es muy importante entenderlo. Ligia, bendiciones, Dios la bendiga grandemente. Esto es un privilegio enorme entenderlo. Perdón, sí, bueno, es un privilegio, pero es importantísimo entender que la oración es el mayor privilegio. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo quiere presentarnos la oración como una carga. Ay, orar. Ay, pasar tiempo con Dios. Ay, una hora de poder, una hora de oración. Uy, qué pesado. Uy, sacar un sábado para estar 4 horas ahí, en ayuno, aunque no sea en ayuno, pero estar 4 horas ahí en oración. Uy, qué pesado. Es así cuando nosotros no hemos llegado a comprender el gran privilegio que implica poder orar y que nuestra oración sea recibida porque somos hijos de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, porque por medio de Cristo Jesús nos podemos acercar al trono de la gracia y todavía auxiliados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, tengamos ahí presente, es un privilegio. Lo segundo es que es una responsabilidad, porque no solamente es un privilegio, también es una responsabilidad. Y eso aquí donde nos vamos a detener esta noche. La responsabilidad que es la oración. Si bien es cierto, es un privilegio, pero también es una responsabilidad en los hijos de Dios. Si
Si usted y yo somos hijos de Dios, es nuestra responsabilidad. Cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste responsable con la oración? ¿Por qué no la usaste como el arma poderosa y el gran privilegio que era? ¿Por qué no echaste mano de la oración? Tu vida hubiera cambiado, tu espiritualidad hubiera sido diferente, las victorias que hubieras tenido sobre la carne hubieran sido mayores, la gloria de Dios sobre tu vida habría sido grande. Eso se nos puede decir en el cielo si no entendemos, ¿verdad? Que no solo es el más grande privilegio, sino que es la más grande de las responsabilidades del cristiano, la oración, la más grande de las responsabilidades del cristiano. Carmencita, bendiciones. Vamos a ver que es, por ejemplo, una responsabilidad usar la oración para orar por nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes tendrán enemigos? Personas a las que usted no le ha hecho ningún daño, pero sencillamente hay un choque entre usted y esas personas. Hay un choque, esas personas no soportan estar cerca de usted y, y aunque tengan más que usted, parece que le tienen envidia y, y quisieran hacerle daño. Y si pueden malinformarlo, lo hacen. Y si pueden calumniarlo, lo hacen. Y lo más triste es cuando tenemos enemigos dentro de nuestra propia familia. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros tenemos una responsabilidad en lo que la oración se refiere con respecto a nuestros enemigos. Y le invito a que vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. Yo quisiera que usted lo buscara en su Biblia, lo tuviera y lo anotara. Mateo 5, 44. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es imposible. Eso es imposible si no se es cristiano. Eso es imposible si no contamos con el poder y el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y escuche, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por los que les ultrajan y los persiguen. Entonces, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que se han levantado como enemigos de nuestra vida. Yo podría contarle de personas que a lo largo de mis años de ser cristiano y a lo largo ya de casi más de 32 años de ministerio, se han levantado como enemigos, ¿verdad? Se han levantado como enemigos sin razón, sencillamente porque el enemigo los trabajó en su vida y se levantaron como enemigos y entonces ultrajan, y esto nos pasa a todos los pastores y siervos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los pastores? Orar y orar y orar y orar para no rebajarnos al nivel de la carne. Orar y orar y orar y orar. Y esto no es solamente propio de los pastores, de todos los cristianos. Si usted tiene a alguien que lo está ultrajando, si usted tiene a alguien que lo está ofendiendo, si usted tiene a alguien que lo está calumniando, si usted tiene a alguien, ore por esa persona. ¿Qué puede orar usted por esa persona? Por encima de todas las cosas, usted puede orar que el Espíritu Santo le redarguya a esa persona, que esa persona tenga un encuentro salvador con Cristo. Linda, Dios la bendiga, bendiciones. Que usted pueda decir, seguramente el Señor está tan interesado en esta persona que le permitió molestarme a mí para que yo empiece a orar por ella, porque tal vez no tiene nadie que ore por ella o por él. Entonces, por eso me está molestando para que yo ahora tenga que estar orando por esta persona.
Entonces la Biblia nos dice que tenemos una responsabilidad con nuestros enemigos, orar por ellos. Ore pidiendo por la conversión de esa persona. Ore pidiendo para que Dios le redarguya de lo malo que está haciendo. Ore pidiendo que incluso Dios le dé gracia a usted delante de esa persona. Y usted en un momento de necesidad de esa persona, usted puede acercarse y puede ayudarlo aun y cuando esa persona le haya hecho daño, para testimonio y gloria de Cristo Jesús. Manténgalo en oración, ¿verdad? Además, que una de los efectos secundarios de estar orando por nuestros enemigos es que nuestro corazón es guardado, es que nuestro corazón es librado de llenarnos de resentimientos, de llenarnos de amarguras, de llenarnos de cosas, ¿verdad? Eh, Al cabo de los años, ¿verdad? Uno ve que o esas personas lo buscan para pedirle a uno perdón, o no le piden perdón de palabras, pero lo hacen de hechos, ¿verdad? Acercándose a uno, como diciendo, perdóneme por mi actitud, y otros, pues sencillamente no lo hicieron, persistieron en su maldad. Dios les dio tiempo a través de nuestras oraciones, orando y orando y orando por ellos. Algunos incluso se llegan a convertir, otros sencillamente en algún momento de sus vidas todo el mal que han sembrado cae sobre ellos. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que dice la Biblia, dice Dios mía la venganza, dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, ¿verdad? Entonces la mejor forma de no vengarnos nosotros mismos y de guardar nuestro corazón es orar por nuestros enemigos. Y hermana Ilse, gracias por el aporte, porque sí, definitivamente nuestro Señor Jesucristo debe ser el modelo en todas las cosas. Y nos pone aquí la hermana Ilse, ¿verdad? Jesús oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, ¿verdad? El mejor ejemplo. Imagínese usted, ¿verdad? Ay, Señor, hasta que me escalofrío de pensar, ¿verdad? Lo que es que lo estén escupiendo, que lo estén latigando, que lo claven en las manos, que lo pongan en una cruz, que ahí uno sintiendo que se está muriendo, ¿verdad? De una forma que nosotros jamás ni idea tendremos, ¿verdad? Él esté diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Qué gran ejemplo, qué gran espíritu de perdón, ¿verdad? Algunos creyentes hemos tenido que perdonar cosas muy graves, ¿verdad? Algunos ejemplos, algunos creyentes hemos tenido que perdonar abuso de autoridad que tal vez tuvieron nuestros padres, o abuso de autoridad que tal vez tuvo algún líder religioso en la iglesia, o abuso de autoridad quizás de algún jefe en alguno de los trabajos, o de algún familiar, abusos sexuales, ¿verdad? Abusos emocionales, robos, hurtos, quizás el robarle una herencia, ¿verdad? Que a usted le pertenecía algo. Tantas cosas podemos enumerar aquí y el Señor dice, oren por esos enemigos, oren, perdónenlos, oren, perdónenlos, ¿verdad? Entonces es algo que no solamente esa oración puede alcanzar a esa persona, ¿verdad? Y que esa persona tenga un encuentro con Jesucristo, que sería lo más grande que pudiera suceder. Que no solo eso, sino que este, también al orar, Dios va a ayudar nuestro corazón a no llenarse de esa amargura, de ese odio y resentimiento que nos impediría estar en comunión con el Señor. Yo quiero contarle un testimonio pequeñito de una situación que sería la menor de todas las que he vivido. Recuerdo que con gran esfuerzo, en una ocasión, con gran esfuerzo, unos hermanos nos dieron un dinerito para que nos fuéramos de vacaciones. Y eran unas vacaciones cortitas de unos 3 días, ¿verdad? Entonces sucede que estamos en el hotel y yo iba en las mañanas a comprar alguna cosita para desayunar en la habitación del hotel donde estábamos, porque
se podía hacer desayuno uno solo y sus alimentos y todo eso. Salía más económico. Entonces, eh, recuerdo que yo salía todas las mañanas, que iba a una panadería que hacían un pancito delicioso ahí, ¿verdad? Y venía y tomábamos café, mi esposa y yo, y me acuerdo que mis hijos estaban pequeñitos. Pues el tercer día, que era el día ya cuando nos íbamos a venir, resulta que ese día, porque tenía que caminar como media hora, entonces, pero ese día necesitaba regresar rápido con el pan y todo para poder empezar a acomodar las cosas. Resulta que, bueno, yo vengo con la bolsa del pan y varias cosas y cojo un taxi, entonces que me lleve de regreso al hotel. Y entonces saco la billetera y le pago al taxista, la pongo en mi bolsa de atrás, que antes se usaba la billetera en la bolsa de atrás, cojo la bolsa del pan y ya desayuno. Alistamos todo y cuando voy a buscar la billetera para ir a cancelar en el hotel, que no era en esos tiempos, no es como ahora, ¿verdad? Que a usted generalmente de una vez le piden una tarjeta que esté abierta, ¿verdad? O que pague el 50% anticipadamente o el 100% de la estadía previamente, sino que se pagaba al final, ¿verdad? Entonces ese tercer día, el último que me voy a ir, voy a pagar y no está mi billetera y la buscamos por todo lado, habido y por haber, y no la encontramos, ¿verdad? Yo tuve que ir donde el gerente del hotel y bueno, lo más loco en la vida que yo he hecho, ¿verdad? Andaba una chequera y no tenía fondos. Y decirle al gerente del hotel, vea, le voy a hacer un cheque y de una vez le digo, no tiene fondos, así que no lo cambie hasta mañana. Eh, y se lo voy a hacer por más plata para que usted me dé vuelto, porque necesito ese efectivo para regresar, porque no me dejaron ni los pasajes. Y Dios, que es tan grande, ¿verdad? Ese hombre se quedó como en el aire, ¿verdad? Entonces usted me hace un cheque que no tiene fondos y yo le doy vueltos, correcto. Y mañana usted cambia el cheque porque cuando yo llego allá, yo busco los recursos para honrar el fondo. Ah, bueno, nunca he hecho eso, pero está bien, lo voy a hacer, me dijo. Ahí estaba la mano de Dios. Pero la cuestión es que, bueno, yo me sentí muy mal porque me robaron. Realmente me robaron y yo entendí que fue el taxista, no podía haber sido otra persona. Y entonces yo, de momento me sentí con mucha cólera, ¿verdad? Con mucha cólera. Pero empecé a orar por ese taxista y orar y orar y orar y orar. Y adivinen qué sucedió. Bueno, a los días recibo yo una llamada que me dicen que hay una encomienda en la empresa de buses para mí, que la vaya a retirar. Y le digo yo, ¿qué será? Y entonces yo voy y recibo una cajita así, muy bonita, de cartón, ¿verdad? Entonces me vengo corriendo a la casa con la encomienda, la abro y dentro de la cajita está mi billetera que me habían robado, con la mitad del dinero, no el dinero completo, la mitad, y una carta, ay señor, hasta que me escalofrío, una carta que decía, estimado pastor, porque me di cuenta que usted es pastor, porque al revisar su billetera que yo le robé, me di cuenta que habían unas credenciales que decía que usted es pastor. Y después de haberle robado me sentí muy mal. Y todavía me sentí más mal porque yo fui cristiano y estoy apartado del Señor. Y me sentí tan mal, tan mal, tan mal, que lamentablemente estoy en una situación económica muy caótica y ya había echado mano de la mitad de su dinero, pero aquí le devuelvo la mitad, le ruego que por favor me perdone. Esto ha sido tan fuerte para mí saber que le he robado a un siervo de Dios que he caído de rodillas, arrepentido, pidiéndole perdón al Señor, me he reconciliado y estoy yendo a la iglesia. Aleluya. Entonces, se dan cuenta las cosas, ¿verdad? Alguien le hace un daño a uno y uno empieza a orar por esa persona y uno no se imagina las cosas que Dios puede hacer. Ese hombre tal vez estaba tan necesitado de oración y de volver a los caminos del Señor, que el Señor permitió que me robara a mí, un cristiano, para que yo orara por él y él fuera tocado, quebrantado, vuelto al Señor, ¿verdad? Y bueno,
pasé un momento un poco angustiante, pero también en ese momento yo pude ver la gloria de Dios y por supuesto cuando llegué a la casa, busqué el dinero, fui a hacer el depósito y honré mi pago con el hotel, pero lo que les quiero decir es que a veces Dios permite situaciones y enemigos para que estemos orando por ellos, porque es la única forma que esa persona a través de la oración entren al reino de Dios o se reconcilien con Dios, ¿verdad? Entonces les cuento un testimonio pequeñito que es el menor de los testimonios sobre la oración por nuestros enemigos que he tenido, ¿verdad? Bueno, entonces la oración es una responsabilidad por nuestros enemigos. La oración es una responsabilidad por nuestros gobernantes. Y ya usted conoce el texto. Pero vamos a ir. 1 Timoteo 2:13. 1 Timoteo 2:13. Primero Timoteo. Vamos a leer el verso 1. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Estoy seguro que usted quizás tendrá algunos otros testimonios, ¿verdad? En su vida de lo que es orar por alguien que le haya hecho daño y ver que Dios actuó luego en esa persona, ¿verdad? 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo. Ya que tremendo dice ante todo, o sea, una exhortación por encima de todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, contextualizando, en este ya tiempo ya no hay reyes, entonces sería, o los que hay son de lujo nada más, ¿verdad? Sería por los presidentes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué pasaje más tremendo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios nos manda, hermanos, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia orar por los gobernantes, orar por los gobernantes. Nos simpaticen o no nos simpaticen, sea del partido político que nos gusta o que ha sido nuestra tradición familiar, o sea lo contrario, eso no interesa. Una vez que hay una persona que está llevando la presidencia del país con todo su equipo, es la responsabilidad de nosotros los cristianos estar orando por esa persona. Estar orando por esa persona porque dice aquí la Biblia que al orar por los presidentes y por los que están en eminencia, ¿para qué vamos a orar por ellos? ¿Para qué vamos a estar orando por el gobierno? Dice el verso 2, para que vivamos quieta y reposadamente, en piedad y en honestidad. La única manera, hermanos, la única manera de que un país salga adelante con honestidad, con valores y que haya paz y tranquilidad, es que Dios lo haga. Y que Dios use a los gobernantes, ¿verdad? Con valores, no con antivalores, que Dios use a los gobernantes, ¿verdad? Para trazar buenos caminos para el pueblo, para buscar que las personas estén bien, para que el diablo no los trabaje, ¿verdad? Con antivalores, con filosofías raras, con persecución a la iglesia. Entonces, hermanos, muchas veces pienso que eh, hay situaciones que se viven en un país porque la iglesia no está orando lo suficiente, porque nosotros los creyentes no estamos tomando esta palabra en serio, ¿verdad? Cada cristiano tiene la responsabilidad de estar orando por su presidente y por todos los que están ahí en altos puestos, ¿verdad? Un día de estos escuché una entrevista que le hicieron al ministro de Transportes y al escuchar la responsabilidad tan grande, ¿verdad?
que le queda por delante, todo lo que ha quedado rezagado, que tiene que sacar adelante y todo eso. Yo decía, Dios mío, no desearía yo por nada del mundo estar en los zapatos de este hombre, ¿verdad? Y oré, Dios, ayúdale, ayúdale, ¿verdad? Entonces debemos de orar, hermanos, y que Dios los libre de las tentaciones, ¿verdad? Porque ahí hay muchas tentaciones de dinero y de corrupción y de muchas cosas. Y además, si alguien quiere hacer las cosas bien hechas, va a tener enemigos terribles, enemigos terribles. Si alguien quiere hacer las cosas. Entonces nosotros debemos de orar. ¿Por qué? Porque eso va a ser para bendición del país, para bendición de nosotros mismos, hermanos. Es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué debemos de orar por el presidente? Bueno, que Dios le guíe, que Dios le dé sabiduría, que a todos los que están en puestos altos, el Señor les dé inteligencia, les dé sabiduría, puedan prosperar los planes y no debemos dejar de orar por la salvación de estas personas, ¿verdad? Por la salvación de estas personas. Bueno, entonces es nuestra responsabilidad orar por los enemigos y orar por los gobernantes. Ujú. También es nuestra responsabilidad orar unos por otros. Vayamos a Santiago, capítulo 5, porque aunque usted se sepa el versículo, aquí lo estamos respaldando todo con la Biblia. No es lo que a este servidor se le ocurrió enseñarle a usted. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ahora, ¿qué dice aquí? Y orad unos por otros, para que seáis sanados. Vea qué tremendo, vea que no es una opción, vea que es un imperativo. No dice, oren, no dice, sería conveniente que como cristianos oraran unos por otros. No es algo opcional, es una orden. Orad, como cuando un militar le dice a sus soldados, marchad, ¿verdad? Orad, orad unos por otros. Y hermanos, aquí esto es tremendo, ¿verdad? Porque qué precioso es la hora de poder cuando podemos estar orando unos por otros. Qué precioso es cuando nuestros hermanos están atravesando alguna situación y ponen en el WhatsApp de la iglesia, hermanos, oren por tal cosa, ¿verdad? Algo que para nosotros, para algunos tal vez pueda parecer que no es tan importante como nuestro hermano que un día estos oró para que aparecieran, puso que por favor oráramos para que aparecieran unas llaves, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, eso no es tan importante. Tal vez para usted no es tan importante, pero para la persona que lo puso, que está pasando una situación difícil con esas llaves, sentir que hay toda una comunidad orando para que aparezcan esas llaves que se perdieron y luego ver que milagrosamente aparecen, hermanos. Ay, bendito Dios, qué maravilla y qué bonito sentirse respaldado. Recuerdo cuando mi esposa tuvo un accidente, ¿verdad? Y yo puse en el WhatsApp de la iglesia, hermano, mi esposa tuvo un accidente y acaba de ser internada en el hospital. Y, hermanos, qué bonito toda aquella avalancha de oración por el WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Y hasta algunos hermanos llegaron ahí al hospital, que era un tiempo que no era de pandemia, para orar, ¿verdad? Aquí la hermana se dice en lumbrera, ¿verdad? Cómo se ora unos por otros. Hermanos, en los ayunos, hermanos, debemos de propiciar el orar unos por otros. Y en nuestra vida personal, cuando ponen una petición ahí en WhatsApp, anótela, ¿verdad? Y estemos orando unos por otros, llevándonos en oración unos por otros. Esto agrada al Señor, esto agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, oremos unos por otros, o sea, la comunidad a la cual pertenecemos, orando los hermanos unos por otros. No es correcto, hermanos, que usted
de ahí solamente ore por usted y solamente eh, espere que oren por usted. No, usted en sus oraciones personales, como yo en las mías, debo incluir a otros hermanos en Cristo. Debo incluir a otros hermanos en el Señor, ¿verdad? Orando para que Dios les bendiga. Algunas veces no hay una petición específica, algunas veces el Señor le recordará a alguien, se lo traerá a la mente, ¿verdad? Y entonces usted empiece a orar por esa persona. Qué raro, ¿por qué me vino a la mente esa persona? Le vino a la mente ese hermano, esa hermana, porque necesita de su oración y Dios está confiando en usted. Dios le está confiando a usted el privilegio de orar por esa persona. ¿Y qué puede orar? Bueno, ore para que Dios le bendiga, ore para que Dios le ayude a esa persona, ore que si esa persona está pasando una situación difícil, que Dios le ayude. Ore. Quizás después usted va a escuchar a esa persona testificar y usted se va a quedar con la boca abierta diciendo, esa es la persona por la que yo estaba orando y ese fue el día que el Señor me puso esa persona en la mente, en el corazón. Eso es tremendo, hermanos, ¿verdad? Orar unos por otros. Es una responsabilidad no solo orar por los enemigos, por los gobernantes, unos por otros, sino que es una responsabilidad orar para que la obra de Dios se lleve a cabo. Orar para que la obra de Dios, la iglesia, el evangelismo, las misiones, todo lo que es la obra de Dios se lleve a cabo, ¿verdad? Porque, hermanos, el enemigo siempre se va a oponer a la obra de Dios, va a atacar a los pastores, va a atacar a los misioneros, van a ser perseguidos, les va a poner el enemigo obstáculos, va a tratar de que en el país, en los países se prohíba la difusión de la Biblia, la predicación, todas esas cosas. Por eso nosotros debemos de estar orando por la obra de Dios. Mateo capítulo 9, busque conmigo Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Eh, Versículo 36 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Ha sido maravilloso también, hermanos, en lo que es la oración unos por otros, ¿verdad? Como, hermanos, hermanas que en uno u otro momento nos hemos contagiado de COVID, porque me incluyo, ¿verdad? Y toda la congregación orando por ese hermano, ¿verdad? Orando y orando y orando y orando hasta que esa persona salga adelante, hasta que esa persona Dios se glorifique, ¿verdad? En uno u otro caso, pues la voluntad de Dios determinó llevarse a esa persona y es lo mejor que le pudo haber pasado a esa persona, ¿verdad? Entonces nos hemos fajado a orar para que Dios imparta consuelo, ¿verdad? A los familiares, al esposo, a la esposa o a los hijos, fajándonos, orando por eso. Pero hermanos, qué maravilloso este tiempo de pandemia. Eso ha sido una de las cosas más hermosas, ¿verdad? Que no nos hemos desconectado como familia espiritual. Hemos seguido ahí orando, hermanos, ¿verdad? Eh, Mateo 9, hermanas que están siempre muy pendientes en la oración, hermana Carmen, hermana Ilse, hermana Marielos, eh, Patricia, que le agradezco siempre preguntando, ¿verdad? Si yo estoy enfermo, si está enferma mi esposa o el nieto, siempre preguntando. Las oraciones de todos ustedes, cómo lo llenan a uno, cómo lo bendicen, cómo le dan fuerza, ¿verdad? Entonces, hermanos, y yo sé que para los hermanos que han estado en necesidad, atravesando un momento difícil, estas oraciones comunitarias es algo poderosísimo, ¿verdad? Mateo 9 16 9 perdón, 9 36 al 38. Mateo 9 36 al 38. Este pasaje es muy importante porque sale de la boca del Señor Jesucristo. Dice, y al ver las multitudes, dice el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué debemos de estar orando? Debemos de estar orando para que Dios levante obreros, para que Dios levante maestros, Dios levante pastores, Dios levante misioneros. Los pastores que estamos, ya nos vamos haciendo viejillos y necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres de Dios que vengan detrás. Debemos de estar orando. La iglesia debe estar orando para que Dios levante en todo el mundo, ¿verdad? Dice el Señor, es mucha la mies, ¿verdad? Uno dice, pero la gente está muy dura, pero esto, pero lo otro, pero cuando Dios levanta un obrero, Dios le da a ese obrero las personas que se convierten, que son restauradas, que son ayudadas y levanta una obra. Y y hay países donde hay cosechas enormes, ¿verdad? Y como no hay pastores, entonces se pierden esas cosechas. Hay un hermano que hace como 3 años partió con el Señor, un hombre tremendo de Dios. Se me olvida ahorita el apellido porque es un apellido alemán. Y ese hombre cuando predica en África, porque dedicó toda su vida a predicar en África, cuando predicaba en África, eran explanadas de hasta 2 millones de personas escuchándolo. Y ahí el Espíritu Santo se movía, habían sanidades, habían milagros y todo, pero usted ve la cámara y es aquellos 2 millones de personas, ¿verdad? Y se convertían multitudes, ¿verdad? El día siguiente él estaba bautizando cientos de personas cada día. Pero ¿qué era lo más lamentable? Que una vez que él hacía esa obra como evangelista y estaban las conversiones, no habían suficientes pastores que se hicieran cargo de esa gente. Y muchas veces los que estaban de pastores no eran personas instruidas en la palabra de Dios. Entonces mezclaban el evangelio con toda la brujería y la hechicería a la que estaban acostumbradas y aquel es un evangelio contaminado, ¿verdad? Entonces es una tristeza enorme. Entonces el Señor nos dice que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de estar orando para que Dios levante obreros en todo el mundo, para que levante pastores y predicadores con sana doctrina, con sana doctrina, que es tan difícil hoy en día. Dice la Biblia que las multitudes van detrás de los falsos maestros. Es una tristeza. Entonces que Dios levante pastores, misioneros, obreros con sana doctrina, ¿verdad? Con sana doctrina. Y es lo que debemos de orar. Y que Dios prospere las obras, que Dios prospere las iglesias cristianas que están predicando la sana doctrina, que Dios las prospere, que Dios prospere la obra en esos otros países, India, China, Europa, Asia, África, Oceanía, los 5 continentes, que Dios prospere su obra, que Dios prospere los misioneros, que están ahí hombres de Dios de verdad y mujeres de Dios, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad. Yo lo hago, hermanos, y es su responsabilidad también orar por su pastor, por este servidor. Como yo los tengo a ustedes en oración y estoy orando y estoy intercediendo por ustedes y todos los días los presento ante el Señor, ¿verdad? Y ah, oramos desde el más pequeño, ¿verdad? Siempre desde el más pequeño. Antes orábamos por Elías, después orábamos desde Samuel, después ahora estamos orando desde a Elena y Gabriela, ¿verdad? Que son las dos pequeñitas, las más pequeñitas de la iglesia, de Elena y Gabriel, hasta Dorita, ¿verdad? Que es eh, la adulta mayor, ¿verdad? De más añitos en la iglesia, que le tenemos un amor y un cariño enorme. Estar orando, yo estoy orando siempre, estoy orando por todos ustedes, pero como pastor también necesito sus oraciones, ¿verdad? Porque a los pastores nos ataca el diablo, usa personas, a veces hay conflictos de todo tipo, ¿verdad? Que tenemos que estar librando. Este, Ricardo Madrigal, buenas noches, pastor, saludos y bendiciones. Ricardo Madrigal, haciendo un alto, Ricardo Madrigal, eh, es un hermano y amigo que tenemos 32 años de no vernos, ¿verdad? 32 años de no vernos.
Muchas veces yo lo he buscado por Facebook, por algún lado y no lo encontraba y él también a mí y de alguna manera logramos contactarnos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada estábamos muy contentos de retomar esta amistad, de estar orando el uno por el otro y bueno, vamos a ver si que se acomoden las circunstancias para podernos ver personalmente, una persona a la que aprecio muchísimo con todo mi corazón. Entonces le doy un gran saludo a Ricardo Madrigal y bienvenido a esta comunidad virtual, ¿verdad? Donde estamos. Bienvenido a esta comunidad virtual, es su comunidad a partir de este momento, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Ricardo. Entonces les decía, hermanos, que yo como pastor necesito también sus oraciones. Todos los pastores necesitamos las oraciones. Es nuestra responsabilidad orar para que la obra de Dios se lleve a cabo. Y por último, en esta noche, quiero hablarles de que nuestra responsabilidad es para que el reino de Dios se establezca. Debemos de orar para que el reino de Dios se establezca. Ahí mismo en Mateo, vaya por favor al capítulo 6. Ahí mismo en Mateo, vaya por favor al capítulo 6. Versículo 10. Mateo 6:10. Dice así la palabra de Dios. Y lo más tremendo es que lo está enseñando el Señor Jesucristo en la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Dice, vosotros oraréis así, verso 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, ¿qué es que el reino de Dios venga? Cuando la presencia, la vida espiritual llega al corazón de una persona. Cuando una persona se convierte a Cristo, el Rey entra a ese corazón, el reino de Dios llega a esa vida también entra a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de orar para que haya conversiones, para que haya avivamiento. Comencemos por nuestra familia, comencemos por aquellos en nuestra familia que no son cristianos. Estemos orando, hermanos, hasta el último día. Es más, aunque nos llegara el momento de la muerte y no veamos los resultados, incluso hay testimonios enormes, ¿verdad? Montones de testimonios de una persona que ha orado toda la vida por alguien, se muere y después no lo vio en vida, no lo vio, pero después de muerto, aquellas personas empiezan a convertirse porque las oraciones permanecen. Entonces, hermanos, nosotros debemos de orar por los que no conocen a Cristo en nuestra familia hasta el final de nuestros días, por los que en nuestra familia se apartan del Señor. Debemos de estar orando por ellos, orando, 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 orando. No cansarnos de orar, no cansarnos de orar, hermanos, por los vecinos, por los compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, estar orando, 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 orando por esas personas para que sean salvas, ¿verdad? En algún momento va a suceder que alguien le habla a esa persona o esa persona sin que usted le diga nada, nada más dándole testimonio y todo, en algún momento la presencia de Dios va a convencer de pecado a esa persona, se va a acercar a usted, le va a preguntar por qué usted es diferente, ¿verdad? Entonces, mi hermano, debemos de orar para que el reino de Dios se establezca. Entonces, permítame resumir. Hablamos de que la oración es el más grande privilegio que tiene el Hijo de Dios, pero también es la más grande responsabilidad. Y vamos a tener que dar cuenta de esta responsabilidad si no la usamos. Y entonces es una responsabilidad orar por nuestros enemigos, orar por nuestros gobernantes, orar unos por otros, orar para que la obra de Dios avance y orar para que el reino de Dios se establezca en cada corazón, en cada vida. Ahora, quiero concluir con una pregunta que a veces nos hacemos acerca de la oración. Póngame mucha atención. Muchas veces decimos, si Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos, claro que Dios lo sabe. Claro que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, porque Él sabe todas las cosas. Entonces nos preguntamos, si Dios sabe lo que necesitamos antes de que se los pidamos, ¿para qué orar?
¿por qué orar? Si Él sabe lo que necesito. Bueno, primero yo debo orar, hermanos, porque la Biblia enseña que se debe hacer. La Biblia enseña que debemos de orar por todas las cosas, aun y cuando Dios conoce todas las cosas, Dios dice, oren. ¿Por qué? Porque Dios que soberano significa en buen español que Él hace lo que le da la gana, porque Él es soberano y no tiene que darle cuenta a nadie. Dios que es soberano ha establecido, ya está establecido, es un decreto eterno, un decreto que no cambia. Dios ha establecido que hay cosas que no sucederán a menos que usted y yo oremos. Que hay bendiciones que están reservadas para usted y para mí, pero que no llegarán a nuestra vida a menos que oremos. Que hay personas que para su salvación tienen que ser alcanzadas por medio de nuestras oraciones. Dios lo ha decretado así. Entonces, ¿por qué orar si ya Dios conoce mis necesidades? Porque la Biblia lo dice y yo debo obediencia al Señor. Dios es soberano y así lo ha establecido Él. En segundo lugar, porque es un asunto de obediencia y de fe. Si yo creo en el Señor, si yo tengo fe en Él y creo en el Señor, aunque Él conozca todas las cosas y Él me dice que ore, yo confío porque Él, aunque yo no entienda, yo confío que Él tiene un plan y un propósito para que yo ore y que yo le debo a Él obediencia, obediencia. Yo le debo obediencia al Señor. También, hermanos, porque aunque Dios conoce todas las cosas, Él me pide que ore, porque en ese orar por esas cosas, por esas personas, por esos problemas, por esas situaciones, aunque el Señor ya las conoce, pero al yo orar, estoy acercándome a Él y estoy teniendo una comunión con Él. Y hermanos, Dios ha establecido que esos problemas no se van a solucionar si no es con oración, que esas situaciones no van a cambiar si no es con oración, que esas personas no se van a acercar a Dios si no es por medio de nuestras oraciones, que la obra de Dios no va a avanzar si no es por medio de la oración. Dios lo ha establecido así. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión con usted, porque Dios quiere tener comunión conmigo. Y entonces, si la única manera de que nosotros nos acerquemos a Dios a través de la oración es por medio de un problema, por medio de una situación, por medio de algo que Él ya ha establecido, Él ha establecido que oremos, aunque Él conoce todas las cosas, para que nos acerquemos a Él. Porque la mayor bendición no es ni siquiera la respuesta a esas oraciones. La mayor bendición de todas es ese tiempo que vamos a estar con Dios. Es esa comunión preciosa con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y la otra cosa es, la otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Dios siempre contesta, hermanos. Dios siempre contesta. He dicho en otras ocasiones que Dios dice sí, no y espera, ¿verdad? Muchas veces el que no venga una respuesta inmediatamente no significa una negativa de Dios. Significa que todavía no es el momento, no es el tiempo y debo seguir orando. Si llega un momento en que yo siento que ya Dios no quiso contestarme esa oración, yo debo entender y debo estar contento y alegre porque debo entender que para mi vida no puede haber nada mejor que la voluntad de Dios, aun y cuando no me guste mucho, como Dios lo haya resuelto. Pero con el tiempo yo me doy cuenta que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Y qué bueno esas ocasiones cuando usted ora y Dios dice sí de una vez y manda la respuesta, ¿verdad? Son ocasiones preciosas, lindas. Bueno, mis hermanos, grandes temas de la Biblia, la misericordia y ahora la oración. Hoy terminamos este tema de la oración. Como les digo, son estudios exhaustivos porque no podemos agotar el tema de la misericordia, no podemos agotar el tema de la oración, ¿verdad? Pero le estamos dando unas buenas generalidades que nos ayudan. La próxima semana seguimos con grandes temas de la Biblia y tendremos otro tema que lo estaré anunciando el próximo martes, si Dios lo permite. Entonces, oremos
pidiéndole a Dios que no seamos oidores olvidadizos, sino que el Señor nos ayude a poner en práctica todo esto que hemos escuchado, ¿verdad? Esa responsabilidad de orar por el gobierno, de orar unos por otros, de cada una de las cosas que vimos esta noche. Y la invitación para que usted se conecte el jueves a las 7 de la noche en nuestra hora de poder, que es un momento precioso para ser hacedores de la palabra y orar unos por otros e interceder y usar todas las diferentes eh, responsabilidades que Dios nos habla a través de la oración en comunidad, pero usted y yo debemos hacerlo individualmente también. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad bendita esta noche de Dios eterno a aprender y reforzar y refrescar en otros casos, Señor, todos estos conceptos acerca de la oración. Gracias por este privilegio maravilloso y ayúdanos a entender que no es una carga, Señor, que no es algo pesado, que es un privilegio poder estar en comunión contigo todo el tiempo, pero que lo aceptemos también como una responsabilidad, Señor, que tenemos que orar por todos y por todos, Señor, por todos y por todo, por todas las cosas, Señor, y por todos tenemos que orar, Señor. Sobre todo también orar para que tú produzcas un avivamiento en nuestras vidas, que cada uno individualmente experimentemos un avivamiento y luego en comunidad. Bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que se conecta con nosotros, que no les conocemos, Señor, que ni siquiera nos han puesto por ahí un saludito, no sabemos quiénes somos, pero tampoco eso nos afecta, nos sentimos muy contentos, muy alegres de cualquier persona que se conecte con nosotros para aprender la palabra de Dios, Señor. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sea sobre todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, una forma de evangelismo y de edificación es hacer circular la palabra de Dios. Suba esto a su página, compártalo con otras personas. Si usted sabe de algún creyente que está por ahí, ¿verdad? Apartado, compártale esto para que el Espíritu Santo trate con la persona, lo atrape con la palabra. Si usted sabe que hay hermanos que están pasando situaciones que tal vez han dejado de congregarse, están pasando situaciones difíciles, que una enseñanza como estas de la palabra del Señor, porque aquí lo importante es la palabra de Dios, no este servidor, puede afectar positivamente esas vidas y puede ayudarlos a salir de esos huecos en los que se encuentran. Que Dios les bendiga, hagamos todo sobre evangelística. Bendiciones, hermanos.